Cuando lo tenga, pues dar gloria a Dios. Un amén. Y dice así en el nombre de Jesús: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Amén. Así como está de pie, le voy a pedir que extienda su mano hacia mí y que me ayude a orar para que sea el Señor hablando en esta noche. Amén. Señor Jesús. Amén. ¿Puedo dar una ofrenda de palmas? ¿Puedo dar una? Amén. Bueno, y este es el último servicio de jóvenes del año. Así que este mensaje lo quiero traer un poco más dedicado a los jóvenes. Amén. Durante algún punto de nuestra vida, como jóvenes, nos hemos visto o sentido frustrados, preocupados al pensar que si realmente vamos haciendo bien nuestro caminar con Dios, si escogimos el camino adecuado o si ha valido la pena todo lo que hemos hecho en este trayecto. Esto se ha producido porque tal vez hemos entregado todo nuestro esfuerzo y toda nuestra vida a la obra del Señor. Inclusive hemos hecho todo lo que está al alcance de nuestra mano y para esperar alguna señal de que nos diga que todo lo que vamos haciendo, lo vamos haciendo bien. Pero pareciera que durante todo nuestro alrededor, mientras más nos acercamos al camino del Señor, más difícil se ponen las circunstancias. Y como jóvenes esto nos puede cegar, inclusive podemos llegar a pensar que estamos haciendo las cosas incorrectamente. Y vemos que todo lo contrario a lo que nosotros habíamos pensado. Y realmente algunas veces solo notamos cómo todo a nuestro alrededor se empieza a derrumbar o se empieza a venir abajo. Y esto nos ha ocasionado en un punto de nuestra vida que nos sintamos mal, nos sentamos encerrados o nos sentamos detenidos en algún punto de nuestro caminar con Dios. Esto puede llegar a suceder porque a pesar de que hemos entregado todo nuestro esfuerzo, todo nuestro amor hacia este ministerio, hacia nuestra propia vida, parece que las circunstancias van saliendo mal y peor cada vez más. Y pareciera que todo lo que hacemos, en lugar de que nos den buenos frutos, todo nos salga completamente mal y pareciera que somos inútiles para la obra de Dios. Realmente esto puede llegarse a ocasionar por las circunstancias como consecuencia de lo que lleguen a pasar, o inclusive por los comentarios o algunas quejas. Por los comentarios o algunas quejas que tenemos de la gente de nuestro alrededor, que pueden llegar a hacernos sentir de esta manera. Y realmente esto puede hacernos perder nuestra visión. Tenemos que volver nuevamente a recuperar esa visión, regresar a esa entrega, a esa pasión, a ese fuego que en un principio hubo en nosotros. Y aunque duela quitar la mirada siempre de lo malo y volverla a enfocar en Cristo Jesús. Como jóvenes hemos cometido un error en siempre victimizarnos y en siempre ver todo lo malo que hay a nuestro alrededor y no llegamos a ver más allá de ese problema o esa circunstancia. Buscaba un significado sobre la palabra de visión y encontré que es el discernimiento de la realidad y el sentido de dirección que permite ver con anticipación lo que vendrá. Es decir,
Una persona de visión es aquella que tiene una idea optimista acerca del futuro y puede ver el camino que es necesario seguir para que así resulte. Aleluya. Hablábamos de la historia de Juan el Bautista y en el versículo que habíamos leído nos muestra que en ese momento se encontraba en la cárcel y vemos que los discípulos de Juan van a contarle lo que sucedía con Jesús. Y lo que pasaba es que Jesús había resucitado al hijo único de una viuda y la fama que se había expandido de Jesús, pero notamos una pregunta con duda de Juan sobre si este era el Mesías que había de venir o tenían que esperar a otro. Amén. Y la pregunta que Juan el Bautista manda es algo raro si lo notamos desde un punto de vista. Porque la pregunta de Juan no tenía nada que ver con lo que sus discípulos le habían llegado a contar. Sus discípulos llegaron a contarle a Juan de una manera extravagante de cómo era que la fama de Jesús se estaba expandiendo porque había resucitado al hijo único de una viuda. Era un milagro sobrenatural y todo esto se estaba conmoviendo y se estaba llenando de gozo por cómo Jesús podía hacer ese tipo de milagros. Y Juan el Bautista, en lugar de tomar esta noticia, lo primero que se le viene a la mente es mandar esta pregunta con sus discípulos hacia Jesús y decirle: ¿eres tú el Mesías que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Podríamos decir que esto fue una duda por parte de Juan el Bautista, debido a lo que estaba pasando en ese momento. Y es que si regresamos la historia de Juan el Bautista desde su nacimiento, podemos entender que Juan el Bautista tuvo muchos problemas desde que había nacido. La Biblia relata de que sus padres eran avanzados de edad cuando lo concibieron. Esto nos puede dar una pequeña luz al notar de que Juan el Bautista quedó huérfano a temprana edad. Y también la Biblia nos habla de que Juan el Bautista vivió en el desierto, teniendo una vida difícil y complicada y siendo un hombre distinto a los demás. Juan el Bautista creyó o se hizo de un carácter duro debido a las circunstancias por las cuales él tenía que estar pasando. Pero este hombre o este niño con el que empezó a nacer, que empezó su vida con problemas difíciles, tenía una misión en su vida. Y eso era preparar el camino al Mesías que había de venir. Y tal vez eso era lo único que estaba en su mente de Juan, por lo cual él seguía siguiendo ese camino a pesar de las circunstancias difíciles. Y ese era el evangelio que él predicaba de arrepentimiento para cuando el Mesías viniera, él era el que los iba a bautizar en fuego. Entonces podemos entender un niño que necesitaba del amor de sus padres, que tal vez esa pequeña luz que nos da la Biblia de que se quedó huérfano, cuánto dolor no se imagina que Juan el Bautista sufrió desde su niñez, de no tener a esa pequeña, o esa paternidad, esa maternidad, de que cuando en un momento de enfermedad, en un momento de tristeza, hubiera alguien que le diera una palmadita en su espalda y le dijera: ánimo, todo va a estar bien, tú tienes un propósito con Dios, Dios te mandó por algo, y en lugar de que él tuviera eso, simplemente se encontraba con una soledad. Y Juan el Bautista inclusive sigue con ese fuego, con esa pasión, siguiendo su vida y siguiendo su ministerio hasta que llega el momento en que se encuentra cara a cara con Jesús de Nazaret, que era el Mesías que había de venir. Inclusive dice la Biblia de que Juan tiene una visión de que cuando es bautizado Jesús, una paloma reposa sobre él y que dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces esta era la confirmación por parte de Dios a Juan el Bautista de que el Mesías al que él tenía que estarle preparando el camino había llegado. Dios mismo le había dado esa respuesta cuando había bautizado a Jesús. Pero entonces Juan el Bautista es metido a prisión
Y uno cuando conoce la prisión sabe que no hay nada más que 4 paredes alrededor de él. Entonces yo me puedo imaginar a Juan el Bautista estando encerrado en esas 4 paredes, pues sin nada que hacer, estando ahí sentado, tal vez entre sus mentes se le pasaba estas preguntas y decir: ¿valdrá la pena todo lo que viví? ¿Valdrá la pena todo lo que hice? ¿Valdrá la pena todo lo que pasé? ¿Y realmente habrá valido la pena? ¿Y era el verdadero Mesías el que yo miré? ¿O teníamos que esperar a otro? Era la cabeza de Juan el Bautista la preocupación que tenía en su mente, porque simplemente ya no veía más allá de las 4 paredes que estaban enfrente de él. Por eso cuando sus discípulos se acercan a él o llegan con él y le cuentan de lo que había sucedido con Jesús y de los milagros que él hacía, Juan el Bautista lo único que tiene en su mente es esa pregunta de decir: ¿es él el Mesías al que yo le preparé el camino? ¿O tenía que haber esperado a alguien más? Con esta pregunta Juan el Bautista les estaba gritando a sus discípulos: ¿valió la pena todo lo que yo hice? ¿Valió la pena todo el tiempo que yo estuve allí? ¿Valió la pena aguantar tanto sufrimiento? ¿Valió la pena pasar todo lo que tuve que pasar? ¿Valió la pena el esperar a un Mesías que sí llegó? ¿O simplemente fue una ilusión mía? Entonces cuando Juan se concentra en todo lo malo que tuvo que pasar y todo lo malo que estaba viviendo en esa circunstancia, en su cabeza tal vez ya no había otros pensamientos, sino que esa misma pregunta que se repetía una y otra vez. Entonces los discípulos de Juan el Bautista obedecen a Juan y van a encontrar a Jesús y le preguntan eso: ¿eres tú el Mesías que había de venir? O pregunta Juan si debemos de esperar a otro. Pero lo que a mí me impacta es que Jesús no le responde con palabras, sino que Jesús, al escuchar esto, dice que se levantó instantáneamente y empezó a sanar a la gente que estaba ahí alrededor. Amén. Entonces dice que cuando los discípulos van y le preguntan, dice el versículo 21, en esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les he anunciado el Evangelio. Amén. Y tal vez uno se puede textualmente leerlo y decir: es que Jesús no le contestó a Juan lo que Juan le preguntaba. Porque uno se puede imaginar que cuando llegan los discípulos y le preguntan a Jesús, pregunta a Juan si eres tú el Mesías que deberías de venir, era tan sencillo para Jesús decirle: sí, dígale que yo soy el Mesías. Y era una respuesta que a Juan le hubiera ayudado en ese momento, porque era lo que Juan preguntaba. Pero vemos que Jesús no le responde diciéndole: sí, yo soy el Mesías, sino que se levantó y empezó a sanar a los enfermos, recobró vista a los ciegos, a los leprosos los sanó, y después de hacer todo esto, pues regresa con los discípulos de Juan y les dice: vayan y cuenten a Juan todo lo que han visto y todo lo que yo he hecho, que los enfermos se han sanado, los leprosos se han sanado y los ciegos ahora ven. Y con este acto de Jesús le estaba contestando a Juan el Bautista, le estaba gritando a Juan el Bautista diciéndole: ha valido la pena todo lo que tú has hecho, ha valido la pena todo lo que tú has sufrido, ha valido la pena cada momento que tú has estado aquí. Y es que Juan el Bautista se preguntaba esto, si había valido la pena, porque simplemente había visto desgracia alrededor de él. Pero inclusive en este momento donde Juan el Bautista tal vez estaba perdiendo un poco su fe o había perdido un poco la visión allí, por causa de Juan el Bautista, gente que no se lo merecía, gente que ni siquiera se lo había pedido a Jesús, gente que ni siquiera tenía en su mente un milagro por parte de Jesús, pero por causa de Juan el Bautista ellos fueron sanados, ellos fueron levantados y ellos fueron curados de todo aquello que tenían.
Y una vez más, por causa de Juan el Bautista, algo bueno estaba sucediendo. Y es que por Juan el Bautista y su ministerio que él empezó a hacer, mucha gente se empezó a arrepentir y empezó a prepararse el camino para el Mesías. Pero repito, cuando Juan el Bautista llega al punto del encarcelamiento, pierde la visión porque no ve más allá de las 4 paredes que lo rodeaban. Y simplemente cuando uno está encerrado y pierde la visión, lo único que puede llegar a ver son las cosas malas. Por eso yo tomaba esa definición que les leí al principio, porque decía que una persona con visión es aquello que ve algo optimista. Pero cuando alguien pierde la visión, todo lo ve mal. Cuando alguien pierde la visión, todo lo ve como un fracaso. Cuando alguien pierde la visión, tal vez para Juan el Bautista era un fracaso su vida, lo que había pasado. Pero por causa de Juan el Bautista, Jesús le dijo que por cuanto Juan el Bautista fue incondicional en su vida, fue incondicional en su ministerio y fue incondicional en su amor hacia Dios, Jesús mismo, Dios mismo, iba a ser incondicional para con él. Gloria a Dios. Amén. Y es que como juventud hemos pasado gran parte de nuestra vida sirviendo a Dios. Hemos enfocado tal vez tratando de dejar las cosas malas y enfocarnos y tratar de estar en el camino correcto del Señor. Pero pareciera que cuando más queremos servir a Dios, más cosas malas suceden en nuestra vida. Porque tal vez a nosotros se nos imaginó o alguien nos dijo que el Evangelio era algo tan sencillo. Y que cuando llegábamos a los caminos de Dios todo se transformaba perfecto y no íbamos a tener problemas en Él. Y nos topamos con la cruda realidad de que es todo lo contrario. Cuando uno acepta seguir a Jesús, tiene que estar dispuesto a sufrir cualquier tipo de desprecio, tiene que estar dispuesto a sufrir cualquier tipo de problemas, cualquier tipo de cosas que se vengan enfrente. Tal vez como joven has sufrido demasiado. Tal vez como joven te has sentido tan desanimado, te has sentido tan triste porque tal vez tú tratas de mejorar y pareciera que las cosas no van en nuestro favor. Y pareciera que todo lo que hemos hecho, tal vez le echamos ganas o tratamos de seguir con Dios y todo se nos va en nuestra contra. Y como jóvenes llega un punto en el que lo más sencillo para nosotros es decir y preguntarnos, ¿vale la pena seguir así? Es que cuando estaba en el mundo no tenía todo este tipo de problemas. Es que cuando yo no conocía a Dios era todo tan bien, era todo tan pleno, todo parecía que iba bien. Pero conocí a Jesús y empecé a seguirlo y todos los problemas se me vinieron encima. Por eso lamentablemente vemos a tanta juventud regresando al mundo. Porque aparentemente volver es la mejor opción. Pero la misma Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los valientes son los que van a arrebatar aquel reino de los cielos. Y como jóvenes no estamos exentos de ser valientes, sino todo lo contrario, somos los más tentados por el diablo. Mucha juventud se ha desviado, se ha ido, porque tal vez han escuchado comentarios de que los jóvenes, simplemente, y la mayoría de los jóvenes, jugamos a ser cristianos. Tal vez para mucha gente es fácil criticar a un joven,
Tal vez para mucha gente es fácil señalar a un joven. Pero los jóvenes que están aquí me entenderán cuando les digo que ha llegado un momento en nuestra vida en el que nos sentimos como Juan el Bautista. Y hemos estado encerrados en una habitación pensando si valió la pena todo lo que estamos haciendo. Estamos en un punto de stop donde detenemos nuestra vida y donde estamos a punto de tirar la toalla. Porque nos hemos victimizado tanto y hemos pensado que todo el mundo está en nuestra contra. Y lanzamos nuestras dudas hacia el altar y nuestro temor y decimos siempre esta misma pregunta una y otra vez: ¿ha valido la pena? ¿O será que estuve perdiendo mi tiempo? Santo. Amén. Muchos de los otros jóvenes han sacado esta famosa frase de que dice que eso de ser cristiano no es para mí. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo se nos viene encima, cuando todas las circunstancias se nos vienen encima, cuando todos los problemas se nos empiezan a ahogar, no podemos ver más allá de los problemas. Santo. No podemos ver más allá de nuestras dudas. No podemos ver más allá de nuestros simples temores. Y muchas veces no podemos ver más allá de nuestras fallas. Y nosotros lanzamos esa pregunta como Juan el Bautista. Y a pesar de que estamos en el templo, y a pesar de que estamos en un avivamiento con Dios y el Espíritu se está moviendo de gran manera, inclusive son ministerios de jóvenes que tú impones la mano, y siendo joven impones la mano, ves que alguien recibe sanidad a través de tus manos y sigues preguntándote si Dios sigue contigo. Ves el respaldo de Dios a tu vida y sigues preguntándote si Dios está contigo. Pero esto se debe definitivamente porque solamente hemos enfocado nuestra mirada hacia lo malo. Y desviamos nuestra visión hacia lo bueno. Gloria. Pero joven, quiero invitarte que mires a tu alrededor y observa a los que han alcanzado misericordia por ti. Quiero que observes por los que por tu causa, tu familia, un amigo, tu hermano, tu hermana, mamá, papá, pudieron acercarse a Dios. Tal vez para nosotros solamente hemos sufrido, hemos tenido circunstancias malas, pero para Dios eso es una oportunidad. Tal vez en el momento nosotros no lo vemos, pero lo que nosotros estamos sufriendo es para que alguien más se fortalezca. Porque tal vez Juan el Bautista no entendía el por qué tenía que padecer. Tal vez Juan el Bautista no sabía o no entendía el por qué tenía que sufrir. Pero la gente que estaba alrededor, la gente que lo escuchaba predicar, la gente que lo veía, tal vez admiraba a Juan el Bautista por cómo lo había pasado todo y aún así seguía sirviendo a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Te has preguntado cuánta gente se admira de ti? ¿Te has preguntado para cuántos has sido ejemplo? De que a pesar de la circunstancia en la que tú te encuentras, el estar en este lugar ya ha sido ganancia. El que a pesar de que tienes problemas en casa, tienes problemas personales, pero aún así decides seguir sirviéndole a Dios, decides aún así venir y danzar, venir y cantar, venir y ofrecerle una ofrenda a tu Señor, es la manera más grata que puedas hacer. Y tal vez nosotros podemos llegar y decir: es que estoy sufriendo demasiado,
Ya no aguanto. Es que yo clamo seguido a Dios, y Dios parece que en lugar de quitarme esta carga, parece que me da más. Pero entre tú más te quejas, entre tú más sufres, tal vez alguien detrás de ti está mirando y está haciendo el ejemplo para que su fe se empiece a encender. Aleluya. ¿No te has dado cuenta cuántos detrás de ti está haciendo ejemplo tú para ellos? ¿No te has dado cuenta cuántos se te quedan viendo, cuántos te ven y en el fondo de su corazón dice: yo admiro a ese hermano, Santo. su fe me inspira, yo quiero ser como él? Tal vez alguien detrás de ti puede estar viéndole, te puede estar viendo y decir: es que ese hermano o esa hermana pasa lo que le pasa, sufre lo que sufre, le viene circunstancia tras circunstancia y él sigue firme. Yo quiero ser como él. Y nosotros nos preguntamos si vale la pena. Santo. Y nosotros nos preguntamos si ha valido la pena seguir en este camino. Amén. Gloria a Dios. Mientras tú te preguntas si vale la pena, gente que está alrededor de ti, por causa tuya, está alcanzando misericordia. Por causa tuya está alcanzando una sanidad. Por causa tuya está alcanzando milagros. Y tal vez muchos jóvenes llegaron en este servicio preguntándose esto: si ha valido la pena. Amén. Tal vez muchos jóvenes han llegado a este lugar, tal vez no queriendo, o tal vez pensando ya en abandonar el templo, en abandonar la iglesia, en abandonar el evangelio. Pero en estas noches Dios nos dice que ha valido la pena, que ha valido cada sufrimiento, que ha valido la pena cada vez que tú lloraste, cada lágrima que tú derramaste era una victoria que estabas cosechando. Y cada vez que tú estabas siendo probado, alguien más estaba tomándote como ejemplo. Y alguien más en la Biblia que nos mostró la incondicionalidad fue nuestro mismo Señor Jesucristo. Aleluya. Haciéndose hombre al igual que nosotros, padeciendo y sufriendo a lo mismo que nosotros, estando en el monte de Getsemaní orando, tal vez le entró esa angustia, le entró ese miedo. Y no sabemos a ciencia cierta si estando también orando antes de su crucifixión, fue tentado también por el diablo para que no lo hiciese. Y no sabemos si Jesús mismo o el diablo le había puesto en su mente a Jesús si valdría la pena sacrificarse por una gente que no lo iba a valorar. Pero Jesús, así como nosotros, tenía una misión que cumplir. Y Jesús era incondicional y tenía su mirada puesta más allá de las circunstancias que estaban pasando. Porque era tanto el temor que Jesús tenía que inclusive en su clamor dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieras. Y pasó por un sufrimiento sin siquiera decir nada. Gloria a Dios. Porque él sabía que valdría la pena. Amén. Porque él sabía que valdría la pena morir en esa cruz. Porque en 2000 años más adelante, tú y yo íbamos a estar en este lugar alabándole, dándole la gloria y exaltándole. Así que en esta noche, como jóvenes, tenemos que aprender a ser incondicionales.
Tenemos que aprender a ver más allá de las dificultades. Y debemos de saber seguir a Dios en las buenas y en las malas situaciones. Porque inclusive lo que nosotros llamamos malo es algo bueno para Dios. Porque lo que nosotros llamamos malo es donde Dios se glorifica. Y si en esta noche, joven, tú llegaste con ese pensamiento de tirar la toalla, de abandonar el ministerio, de abandonar el evangelio, porque sentías que no valía la pena, te sentiste minimizado, te sentiste que eras un inútil para la obra, en esta noche quiero decirte que ha valido la pena. Amén. Todo lo que has pasado sí valió la pena. Amén. Y seguirá valiendo la pena todo lo que tú pases, tanto bueno como malo, porque al final serás coronado de gloria. Ponte de pie. Tal vez somos pocos, pero quiero invitar a todos los jóvenes que estén en este lugar que pasen aquí enfrente. Tal vez en nuestra mente ha llegado a pasar esa misma pregunta de Dios. ¿Ha valido la pena? Y tal vez tú te lo has preguntado una y otra vez. Tal vez tienes problemas en casa. Tal vez tienes problemas personales. Que ninguno ni nadie más de los que están conoce. Y tal vez estás encerrado en tu habitación. Te has preguntado si vale la pena seguir al Señor. En el por qué se te estaba complicando toda tu vida, ahora que quieres adentrarte más en el camino de Dios. Y en esta noche solo quiero decirte que sigas adelante, que sí ha valido la pena cada esfuerzo que has hecho, cada lágrima que has derramado ha valido la pena, y cada lágrima que tú has derramado, cada sufrimiento que tú has tenido, el día de mañana se va a convertir en una recompensa muy grande para ti. Y voltea a ver a que tú tienes al lado. Y quién sabe, tal vez si tú seas el ejemplo del que tienes al lado. Tal vez el que tienes al lado se refleje en ti. Y tal vez el que tú tienes al lado el día de mañana necesite de tu ayuda. Y tú vas a seguir con ese fuego que en un principio tenías. Porque a pesar de los problemas difíciles, a pesar de las circunstancias, nosotros como jóvenes vamos a continuar sirviendo al Señor. Porque de hoy en adelante tenemos que comprometernos a ser incondicionales.